Muchísimas bendiciones, amada audiencia. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que el Espíritu Santo nos concede nuevamente de poder promocionar su reino, de poder hablar de la palabra de Dios, de poder hablar realmente del Evangelio de Jesucristo. Y estamos muy emocionados, muy contentos, muy agradecidos con Dios porque Dios sigue siendo bueno. ¿Sabes una cosa? Dios es bueno en todo tiempo, sea buenos o malos tiempos, pero la palabra de Dios en el Salmo 112, escucha bien esto, porque en el Salmo 112 y el 144 que se concatena uno con el otro, ahí está porque hay más, pero una de las máximas bendiciones para el pueblo de Dios. El Salmo 112 dice: porque la simiente del justo será poderosa en la tierra. Y el Salmo 144 dice: y no tendrás temor de malas noticias. Tus bueyes estarán siempre aparejados para el trabajo. Y en fin, le invito a que usted pueda leer esos dos salmos que son salmos poderosísimos, que tienen promesas invaluables, inquebrantables. Y Dios sigue a través de su palabra hablándonos. Dios a través de su Espíritu Santo sigue guiándonos, dirigiéndonos a través de su palabra. Y por eso hoy nos sentimos muy alegres, muy entusiasmados, porque el Espíritu de Dios sigue obrando, sigue trabajando. Y agradecemos, amada audiencia y queridos hermanos, tu amable sintonía. Mira, no oprimas el botón, no te cambies. Sé que en esta oportunidad probablemente todavía estás ahí en los quehaceres de un suculento desayuno, o te estás preparando ya para ir a la iglesia, vas en tu automóvil, o qué sé yo, me escucharás en diferido por las redes sociales o por la radio, pero escucha la palabra de Dios. Y nos sentimos muy agradecidos y muy entusiasmados con el Espíritu Santo, porque Dios nos ha permitido esta serie de notificaciones directas al corazón que vienen del palpitar del corazón de Dios. Esta serie no la va a encontrar ni en Google ni en ningún lado. Y no porque seamos prepotentes o soberbios, no, sino porque viene del corazón de Dios, y eso es lo más importante. Muy bien, entonces dale compartir para que le llegue a más personas este mensaje. Hoy voy a terminar esta serie de estudios que el Espíritu Santo me permitió realizar, y lo hemos titulado El despojamiento es el vehículo al propósito. Y hemos visto en esta serie de estudios, de prédicas, cómo el Espíritu Santo utilizó a varios siervos de Dios, utilizó a varios hombres de Dios para un propósito muy puntual y muy específico, pero para eso tuvo que utilizar una herramienta que se llama proceso. Explicamos aquí también qué significa la palabra proceso. Y realmente, amada audiencia, vemos cómo Dios siempre, cuando Dios agarra a un hombre, cuando Dios llama a un verdadero hombre de Dios, siervo de Dios, a un genuino, original, lo procesa. Eso no funciona así con que en 5 meses usted ya es ministro, olvídelo. O que usted se va a meter a un curso intensivo y en 4 meses usted como que es, mire, como que es, porque ahora sí está sucediendo, ¿verdad? Los meten ahí como a la poporopera y un ministerio primario no es así. Eso no es reino. Eso es fantasía, es ilusión, es una caricatura. Pero Dios no se mueve así, Dios no trabaja así. Dios agarra a un hombre, lo modela, lo estructura, lo procesa, lo mete, perdón por el regionalismo, pero lo mete al trapiche, como decimos acá en Guatemala. O pasamos por la universidad, así le he titulado yo, la universidad del desierto. Entonces, amada audiencia, en los estudios anteriores vimos cómo, Dios fue moldeando. Mire cómo Dios llamó a Moisés para un plan específico. ¿Sabía Dios que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida? Sí. Pero el propósito de Dios fue, estructurar y preparar a Moisés para
pastorear al pueblo de Israel durante 40 años, ¿verdad? Después vimos cómo procesó a Job. Y en el último estudio de esta serie nos quedamos viendo cómo Pablo, mire, el gran apóstol Pablo, queridos hermanos, el gran apóstol Pablo, mire, que según cuentan los eruditos de estudiosos de la Biblia, mire, cuentan que el apóstol Pablo, y él lo dice, porque fíjese que el currículum de Pablo ahí está en Filipenses, ¿verdad? En cuanto a la ley, fariseo, de la tribu de Benjamín, una de las tribus más aristocráticas del pueblo de Israel. Mire, en cuanto a la iglesia, perseguidor. Mire, ese tenía cartas, emitía cartas para ir a meter a la cárcel a todos los discípulos. Y yo siempre analizando la conversión de Pablo, mire, yo estoy segurísimo que si Pedro, que de hecho después se cuadró a Pedro, le pegó una buena cuadrada a Pedro, porque entraron en cierta discusión sobre la circuncisión y la incircuncisión. ¿Me entiende? Y después, mire, el ministerio de Pablo agarró un despegue como que era cohete, mire. Y de veras, ese ministerio, fíjese que el ministerio de Pablo fue uno de los más asediados, de los más perseguidos. ¿Por qué? Porque él fue perseguidor también de la iglesia. Pero yo me quiero enfocar, y para terminar esta serie el día de hoy, quiero todavía que veamos cómo Dios, mire, preparó a los grandes hombres de Dios para grandes propósitos muy puntuales, muy específicos. Pero trasladémoslo a nuestros días actuales. Hermano, tú que me estás escuchando, Dios te ha venido preparando, Dios te ha venido procesando para un propósito específico. Por eso, uno de nuestros eslogan es, en propósito eterno, te ayudamos a descubrir tu propósito. Y entonces eso es importante. Mire, cuando Dios nos ha permitido ministrar en algunas congregaciones, a través del discernimiento del Espíritu, vemos quién tiene, mire, la misma camisola del mismo equipo. Podemos, mire, discernir por medio del Espíritu Santo quiénes van a ser pastores, profetas, evangelistas. Y todo esto se puede lograr a través de una comunión o una comunicación directa con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo notifica, el Espíritu Santo da testimonio, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo escoge. Ojo con esto, el ministerio no se hereda. El ministerio lo entrega Jesús, porque Jesús es el que da los ministerios. ¿Dónde dice eso, hermano David? Ahí, en su Biblia, hermano. Lea Efesios 4:11. Dice, y él mismo dio. Es Jesús el que da los ministerios. No es una misión, no es una congregación, ni mucho menos ser producto de elecciones democráticas de canastazo. Olvídelo, eso no, el reino no funciona así, ¿verdad? Y algunos a veces inclinan la balanza para que algunos queden y otros no queden. Puros políticos. No, el reino no es así. Entonces, Dios te ha escogido a ti con un propósito, algo muy puntual, muy específico de parte de Dios. ¿Para qué? Para que tú cumplas ese propósito. Tú fuiste desde la preexistencia, desde el Olam. Olam es una palabra hebrea que significa principios eternos. Desde los principios eternos, tú, desde que, por eso la Biblia se explica sola. Profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 10. Desde que estabas en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones, para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar. Pero también te levanté para edificar y plantar. Esa es la función apostólica profética, plantar y edificar. Entonces, cuando un profeta con una unción profética, mire, lea el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el que nos desvela de una manera muy amplia el ministerio profético para este tiempo. Es la cementera de la iglesia neotestamentaria de este tiempo.
Que algunos no lo acepten, que no lo crean, ese es problema de ellos. Pero a mí mi Biblia me dice que hoy los 5 ministerios están vigentes. Pero realmente yo hoy quiero centrarme realmente en que Dios preparó al apóstol Pablo. Y mire, Pablo fue perseguidor de la iglesia. Pablo fue, mire, metía a la cárcel. Les gustaba ahí que, mire, perseguir a los discípulos de ese entonces. Y por eso es de que, mire, que cuando se le aparece Jesús, porque mire, si Felipe, si Juan, si Pedro, si Santiago se le hubieran acercado a Pablo, Pablo no se hubiera convertido. ¿Qué? Ni por chiste, ni por sombra, ni por nada. Pero ¿qué pasó? Vea esto, véalo. Mire, se le apareció Jesús. Y apareciéndole Jesús, no tuvo otra. Y entonces Jesús viene y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice que le respondió, ¿quién eres, Señor? Estamos en el capítulo 9 del libro de los Hechos, Biblia de las Américas, capítulo 9 del libro de los Hechos. ¿Por qué me persigues? Y Pablo, atónito, ¿verdad? Pero mire, ahí pasó un milagro, porque fíjese que todos vieron la luz, incluyendo Pablo, pero no todos vieron a Jesús, porque a Jesús solo lo vio Pablo. Y dice que los otros solo vieron una luz del cielo, ¿verdad? Y entonces, levántate, le dice Jesús, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La misma palabra que Dios un día le dio, mire, al patriarca Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Ya se la había mostrado? No, es que así son los misterios de Dios, así son los llamados de Dios. Y yo estoy seguro, porque el Espíritu me lo pone para que lo pueda anunciar en este momento. Hay algunos que, mire, están en una encrucijada y están esperando una confirmación para el ministerio y para tomar algunas decisiones y están en una encrucijada. Pero hoy Dios te dice, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. A Pablo le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá. Ahí no le dijeron. Ah, pero el Espíritu Santo ya le estaba hablando a Ananías. Sincronización divina. ¿Verdad? Le estaba hablando a Pablo, pero también, ahí era Saulo, pero mire, pero le estaba hablando también a Ananías. Y Ananías se empezó a resistir, ¿verdad? Entonces, fíjese que incluso, mire cómo Ananías, de veras, viene verso 13, ya lo habíamos hablado, pero solo estoy haciendo una recapitulación aquí. Entonces, pero miren, el verso 13 viene Ananías y respondió Ananías, dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Mire, o sea que no va a pensar usted que era bien moral ahí, no, o que era un gran dechado, no. Mire cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Fíjese que según los estudiosos de la Biblia, comentan que Pablo tenía la autoridad en ese entonces de un abogado, de un notario para emitir, o de un juez para emitir órdenes de aprehensión contra los judíos, y no solo contra los judíos, más contra los apóstoles de ese tiempo, porque él emitía cartas, dice, las firmaba y a traerlo como una orden judicial. Y entonces, mire, acá Ananías le estaba diciendo al Señor todo esto, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mire, había sido facultado por la ley de ese entonces. Verso 15, pero el Señor le dijo, ve, mire cómo Dios cumple siempre su promesa. Por eso el apóstol Pedro después dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que estemos sentados en una silla, en una congregación, cantando tachín, 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 tachín. No, hermano.
Dios no te llamó para eso y Cristo no murió en la cruz para que tú estés tachín, tachín, tachín en una iglesia. Dios te llamó con un propósito eterno, específico, categórico, puntual, enfático para tu vida. Tú no puedes ser imitación de X predicador, así están muchos, ¿verdad? Yo me recuerdo que en el año 80, cuando yo me convertí al evangelio, mire, todos querían ser como el predicador de moda que estaba en ese entonces, ¿verdad? Si era un evangelista, todos querían predicar como este evangelista. Si era un pastor, todos querían predicar como este pastor. No, tú no eres una imitación barata, tú eres original. Y Dios con cada uno de nosotros nos ha hecho originales. Y a cada uno nos ha preparado una herencia y un propósito diferentes de los unos de los otros. Y eso lo entendió el apóstol Pablo. Por eso en la epístola de los Corintios dice, porque somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Aleluya. Entonces realmente, mire, aquí Dios nos está mostrando, mire, ve, le dice a Ananías, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel. Mire, es que aquí yo quiero hacer énfasis. Cuando Dios le permite a un siervo de Dios, hablo de un siervo de Dios original, genuino, que se presente ante un presidente o ante un rey, no vaya a pensar usted que es para salir en el Face, ahí, ¿verdad? Fui a cenar con el presidente. Y así andan muchos coqueteando con los poderes políticos. Fui a cenar con el presidente. No, Dios llevó a Pablo mire, cuando estuvo con el rey Agripa, ahí léalo en el libro de los Hechos. Dice Agripa que, mire, Pablo llegó, mire, a anunciarles el evangelio. Y Agripa le dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Mire, Pablo le llevó un mensaje evangelístico. Hermano, si usted tiene la oportunidad de ir con un presidente, vaya a darle una palabra de Dios. No vaya a salir en la foto, a tomarse la foto y para salir en el Face. Y así andan muchos, ¿verdad? Que quieren salir con el presidente. Fui a cenar con el presidente. Me subí al jet del presidente. Está bien, pero vaya a decirle la palabra de Jehová. Así es como debería de ser. Y entonces, mire, verso 16, porque yo le mostraré, mire, cuánto debe padecer por mi nombre, aleluya. Entonces, mire, todo lo que Pablo, mire, persiguió a la iglesia, después en su ministerio, él igual tuvo que haber sido procesado. Pero yo me quiero hoy centrar y lo quiero llevar a usted y a toda nuestra querida audiencia a esta reflexión. Vea, Pablo, después de ser perseguidor de la iglesia, ahí en su conversión, de una vez, Jesús, porque ahí fue Jesús el que estaba hablando, yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y mire, por eso es de que después el apóstol Pablo dijo, peligro entre ríos, peligro entre falsos hermanos, peligro entre ladrones, peligros en naufragios, peligro y todo lo que tuvo que pasar el apóstol Pablo. Y usted, solo porque le hicieron una mala cara, ya no quiere ir a la iglesia. Usted solo porque el pastor no lo llamó, me voy. Ahí no hay amor, dicen unos. Hermano, no es así. Mire todo lo que le pasó a Pablo porque entendió el propósito eterno por el cual el mismo Dios del cielo desde su conversión se lo había anunciado. Y mire, Ananías no se resistió, verso 17, Ananías entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, mire, a Ananías ahí se le activó el don profético y le fue revelado porque Ananías no estaba ahí. Donde fue la conversión de Pablo, Ananías no estaba ahí. Pero mire el Espíritu Santo y mire qué conversión. Pero yo no le puedo dejar de decir esto. Mire, verso 17, Ananías entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Paremos aquí. Aquí hay algo importante que decir.
Por eso es de vital importancia, amada audiencia, que usted que me está escuchando sea lleno del Espíritu Santo. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo, no piense usted que ¿verdad? Como hace muchos años que le decían a uno, ¿verdad? Pasen los que quieren recibir el Espíritu Santo. Usted diga alabanza, 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 alabanza. Y ahí va a empezar a hablar lenguas. Eso no es así, hermano. Perdóneme, no es así. El Espíritu Santo tampoco es que se le erice a usted y se le ponga la piel de gallina. Tampoco. El Espíritu Santo tampoco es un calorcito. Ay, siento algo que me está quemando. Dicen algunos, siento un gran calor y estoy sudando. Hermano, el Espíritu Santo es una persona, tiene una personalidad. A mí Dios me permitió hablar sobre la personalidad del Padre, sobre la personalidad del Hijo y sobre la personalidad del Espíritu Santo, que hoy muchos la tienen anulada. Pero hay una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y hoy estamos en la era del Espíritu. Entonces hay que entender la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Y entonces aquí a Pablo le dijeron para que seas lleno del Espíritu Santo. Y no va a pensar usted que no, mire a Ananías. Y mire a Ananías, no era diácono, no era anciano, no era ayuda de la ayuda del diácono y el diácono del anciano. Porque ahora sí, solo nombrecitos son. No, mire, ahí no. Mire, Ananías era un siervo de Dios, así, siervo de Dios. Y Dios le habló. Y mire, viene Ananías y le dice, Saulo le dice, el Señor Jesús que se te apareció, me ha enviado para... Él no le empezó a decir, hermano, ay, le ruego que por favor no castigue mucho a los... No le dijo nada. Lo único que le dijo es, me ha enviado dos cosas. Porque Pablo ahí estaba ciego. Dice que tenía escamas y eso ya lo hablamos en la serie anterior, en la parte 2. Y si usted no lo escuchó, le invito. Ahí está en el Facebook. Baje la prédica. Es gratis. Escúchela. Y ahí hablamos del significado de las escamas que tenía Pablo en los ojos. Pero mire, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y mire, verso 18. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó. Y ahí esta edición, la Biblia de las Américas, dice, y fue bautizado. Aleluya. Entonces, mire pues, usted sabe que la conversión nuestra es arrepentidos y convertidos, dice. Arrepentidos, primero está el arrepentimiento, bautismo en agua, y mire, y luego está el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, pregunto hoy, ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo, y esta fue una experiencia que le tocó que vivir posteriormente a Pablo, pero ya en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Ya en el capítulo 19 del libro de los Hechos, cuando Pablo está ministrando en Éfeso, les pregunta, ¿y ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo? No, le dicen los de Éfeso, nosotros estamos en el bautismo de Juan. Y dice que habiéndoles impuesto las manos Pablo, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Yo no te quiero decir si tú tienes X cantidad de años en el Evangelio, pero si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, urge que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Y la evidencia que recibiste el bautismo del Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Y si no, corre con tu pastor y anda y dile, pastor, ore por mí y ministreme el Espíritu Santo. Por supuesto que esa es otra ministración muy aparte. Pero hoy aquí estamos hablando del apóstol Pablo. Entonces, realmente vemos cómo el apóstol Pablo de una manera entendió, queridos hermanos. Y ya voy a terminar con el apóstol Pablo porque me quiero centrar en algo medular para terminar esta serie. Entonces, el apóstol Pablo entendió y se fue 2 años al desierto. Se fue 2 años al desierto. Y ahí en 2 años, mire, estuvo oculto el apóstol Pablo, pero recibiendo toda la ministración y toda la revelación realmente de lo que fue el ministerio de Cristo. Déjeme decirle, amada audiencia, que el que mejor comprendió el ministerio de Cristo en el ámbito del Espíritu fue el apóstol Pablo.
Y el apóstol Pablo no estuvo con Jesús. Con Jesús estuvieron los 12 discípulos, pero Pablo no. Pero Pablo lo recibió y lo entendió por revelación. En esos 2 años que se fue a la Arabia, ahí mire, al desierto, ahí mire, le fue revelado todo el ministerio de Cristo. Mire, le fue revelado la jerarquía del infierno, le fue revelado, mire, los santos sacramentos de la Santa Cena, hermano. Por eso después en el capítulo 11 de la carta a los Corintios dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y ahí, ¿para qué les sigo recitando el capítulo 11 de Corintios? Lo recibió por revelación, todo lo recibió por, mire, la comprensión del ministerio de Cristo. Pablo la recibió por el Espíritu Santo. Entendió el propósito y de ahí en Pablo, mire, empieza después de su conversión del capítulo 9, empieza, claro, que empezó a cometer errores. De ahí, mire, cuando estuvo con los epicúreos, ahí hasta se burlaron de él y llegó el Espíritu Santo y le dijo, cállate Pablo, mejor cállate. Y ahí lo auxilió Pedro y mire, le ayudaron a salir de esos errores que cometió el apóstol Pablo. Pero lo que le quiero decir, hermano, es de que después el apóstol Pablo, mire, se fue a Asia Menor, se fue ahí a Roma, se fue, mire, y empezó la evangelización, porque instrumento para los gentiles era el propósito de Pablo. Y entonces, mire, hermano, él entendió perfectamente bien esto. Y entonces ahora vayamos terminando con Pablo. Mire, entonces vayamos a la epístola de Timoteo. Mire, Timoteo. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Reina Valera 1909 o Antigua. Porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Mire, tanto a Pablo como a Pedro son los apóstoles que la Biblia me deja ver a mí que Dios les dio testimonio cuando iban a partir. Y lo invito a que usted lea también la epístola de Pedro. Ahí está también cuando Dios le dio testimonio a Pedro que ya iba a partir también. Y acá, mire, acá dice, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Pero mire, hermano, verso 7, un pasaje tan conocido, pero que no se le saca la esencia, el extracto. Verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo entendió su propósito y en vida entregó la estafeta. Porque ese es otro problema, ¿verdad? Que a veces no se quiere entregar la estafeta y algunos ministros creen que van a ser eternos. No, hermano, no, hay que saber cuándo entregar la estafeta, cuándo hacer el cambio. Y entonces, mire, Pablo lo entendió bien, pero en lo que yo me quiero centrar, hermano, es que aquí dice, mire, he peleado la buena batalla, entendí el propósito eterno para el cual fui llamado, y entonces dice, he acabado la carrera. Mire, y estaba Pablo, no va a pensar usted que ya estaba en agonía. No, Pablo estaba potente y vigoroso todavía. He acabado la carrera y Dios le dio testimonio. Pablo, finish. Hasta aquí, mi amigo. Y igual, aquí he acabado la carrera, he guardado la fe. Mire, qué lindo. Qué lindo, después de predicar, mire, en naufragios, capítulo 27 del libro de los Hechos. Mire ese naufragio, qué tremendo. Se le aparece el Señor y le dice, no tengan pena. Nadie va a perecer. El ángel del Señor estuvo conmigo esta noche y me ha dicho que no habrá pérdida humana, mas sí la nave. Imagínese. Y así, mire, también cuando estaba predicando, mire, lo mordió una serpiente. Lo mordió una serpiente. ¿Y qué cree usted que pasó? Lo mordió a Pablo, pero todos estaban ahí esperando a ver en qué momento, mire, ¡pum! Pablo caía muerto. Y ¡fa! Pablo solo se sacudió la víbora, se sacudió la serpiente. Y ahí se cumplió el capítulo 16 del libro de Marcos. Dice, y tomarán en sus manos serpientes, les morderán serpientes y no les dañarán. También lo de Números, cuando Moisés levantó la serpiente.
Y la otra vez escudriñando la palabra, mire, hay como 7 clases de serpiente y se la dejo ahí picando para que usted estudie la Biblia. Hay 7 clases de serpiente, cómo se manifiesta la serpiente. Pero ese es otro tema, si Dios lo permite lo vamos a dar también para que usted se vaya nutriendo y enriqueciendo más. Pero mire, aquí Pablo cumplió, mire, predicó el evangelio por todos lados, cumplió, mire, y por eso en el libro de los Romanos dice, he llenado el evangelio por todas partes. Mire, Pablo llegó a España, llegó a Roma, mire, llenó a Asia, en fin, hermanos, Pablo, mire cuántos viajes apostólicos tuvo el apóstol Pablo. ¿Cuántos, mire, problemas tuvo Pablo? Se enfrentó a situaciones difíciles, se enfrentó a situaciones adversas, pero entendió el llamado del Señor. Entonces, queridos hermanos, yo aquí quiero hacer un paréntesis, porque en esta serie de estudios hemos venido hablando cómo los hombres de Dios entendieron ese propósito, compraron la idea, se identificaron. Y aquí todavía me faltó poner otros hombres de Dios. Mire, aquí faltó hablar de José, aquí faltó hablar, mire, de David, aquí faltó hablar de otros grandes siervos de Dios. Pero como no se trata solo de rellenar con textos bíblicos los temas, sino se trata de llevar una palabra evangelística que transforme, una palabra pentagonal le he llamado yo, ¿verdad? Con puro pentágono, ¿verdad? Apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y entonces, mire, realmente ahora lo quiero llevar a otra reflexión y aquí está el centro de esta tercera parte y final. Vimos cómo Moisés sí aceptó el plan de Dios. Vimos cómo Job aceptó el plan de Dios. Vimos cómo Pablo aceptó el propósito eterno de Dios. Pero ahora, fíjese que el Espíritu Santo me puso porque vamos a ver cómo un profeta no aceptó el propósito de Dios. Y entonces, vayamos ahí, porque esto me entusiasma y me emociona. Mire, realmente, hoy en día, hermano, es una radiografía de lo que nos pasa. Incluso me puede pasar a mí, le puede pasar a usted, ¿verdad? Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero déjeme decirle que muchos cristianos no están aceptando el propósito de Dios. Entonces están balbuceando, están medio queriendo hacer las cosas y como me dijo alguien a mí una vez, mira vos, si Dios te llama, hacete de rogar con Dios. No, hermano, eso no es correcto. Mire, no se haga de rogar. Así están algunos. Dios los está llamando. Dios quiere trabajar con ellos. Dios les hace milagros. Dios les provee. Dios abre las puertas. Dios los levanta. Y ellos sin entender. Están puro aquel Cleofas del capítulo 24 de Lucas, ¿va? Que mire, caminó Jesús con ellos, camino a Emaús, y hoy se las cuentas, fíjese, Jesús caminó con ellos 10.8 kilómetros, 10.8 kilómetros, y no entendieron, y Jesús hablándole de los salmos, la ley y los profetas, y no entendieron. ¿Sabe qué le dijeron uno de ellos? Tú eres un simple peregrino, le dijeron a Jesús, pero después dice que su corazón ardía y se dieron cuenta ya después. Hermano, y así está la iglesia, así está mucho creyente hoy. Jesús hablando, Jesús, mire, llamando, Jesús aquí, Jesús por allá, Jesús tocando a la puerta de los corazones, Jesús queriendo entrar a las casas de las familias, abriendo un discipulado, en fin, y la gente ensimismada, la gente sin entender. Vayamos a la palabra de Dios. Acompáñeme al libro del profeta Jonás. Mire, Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante, ahí vamos a centrarnos, porque este profeta, mire, realmente, mire, algunos dicen que sí y otros dicen de que no, ¿verdad? Que hubo una proyección profética donde Jonás vio que, mire, realmente Nínive se iba a convertir. Y ahí lo vamos a ver, porque sí lo entendió, pero vino Jonás y no quiso hacer caso, ¿verdad? Hasta un coro han hecho, ¿verdad? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Hermano, realmente está bien, pero yo quiero decirle que lo veamos. Mire pues, dice la palabra de Dios así. Cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. La Reina Valera 1909 dice, y vino palabra de Jehová a Jonás. Eso dice su Biblia y la mía también.
Verso 2, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvado que son. La otra edición dice, ya he visto el pecado ha subido hasta mis ojos. Bueno, verso 3. Mire pues, aquí es donde empieza, mire. Pero, en vez de irse a Nínive, fíjese pues, dice que le llegó palabra de Dios, que le llegó un mensaje de Dios y fue categórico. Dios solo le dijo, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvado que son. Punto. Ese era el mensaje. No tenía que hacer otra cosa. Pero viene el gran Jonás, hermanos, y dice, pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible. Puse esta edición del lenguaje actual porque me gustó, fíjese. Jonás decidió irse lo más lejos posible a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Mire, hermano, de veras me dio tanta risa, no de burla, sino que me causó... porque, hermano, ¿a dónde nos vamos a ir? Si el salmista David dice, si tomares las alas del alba y me fuere hasta el cielo, ahí me encontrarás. Si tomare y si me fuere a lo profundo del mar, ahí me seguirá tu espíritu. Pregunto, ¿a dónde te puedes esconder del pecado que estás cometiendo? Engañarás al pastor, engañarás al apóstol, engañarás a tus líderes, pero a Dios no. Siempre hay un ojo que rodea toda la tierra para ver las actitudes de los hombres. No te puedes esconder. Y este Jonás dice que se fue, mire, de lo más lejos posible, donde no pudieran encontrarlo. Verso 3 sigue diciendo, llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba, mire, justo a punto de salir. Dice esta edición, pagó su pasaje y se embarcó contento. Mire, por eso fue que me dio risa, porque esta edición dice, contento de irse lo más lejos posible de Dios. O sea, Jonás pensó que se iba a escapar del brazo de Jehová. No. Y así hacen algunos, ¿verdad? Caen en pecado en esta congregación, se van de aquí y chulito, como que sin nada, van a otra, así con carita de yo no fui. No, pero delante de Dios no puedes esconder tu pecado. Delante de Dios no lo podemos engañar. Verso 4, sigamos con la lectura. Mire, Jonás dice, pagó su pasaje, se embarcó contento de haberse ido lo más lejos posible de Dios. Cuando ya estaban en alta mar, oiga, por eso le digo, hermano, ¿a dónde podemos esconder nosotros? De la presencia de Dios, de ningún lado. Y entonces vino Dios. Y mire, verso 4 del capítulo 1. Cuando ya estaban en alta mar, Dios mandó un viento fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Mire, vea eso. Cada uno de los marineros, temblando de miedo, llamaba a gritos a su Dios. Ya desesperados, arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarse peso. Mientras tanto, mire cómo estaba el gran Jonás. Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. El capitán, verso 6, se le acercó y le dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y pide ayuda a tu Dios. Tal vez nos salve al ver que estamos en peligro. Mire, hermano, y le invito a que lea todo el capítulo 1. Pero por cuestiones de tiempo, me voy a ir al versículo 17, siempre del capítulo 1. Y la traducción lenguaje actual. Mire, dice, entonces, mire ya que esto estaba ahí ya, que, ¿verdad? Y usted sabe que se la voy a parafrasear y reducir para hacerle corta este capítulo 1. Entonces, mire, los marineros, levántate, dormilón, ¿qué estás haciendo ahí? Pide ayuda, que por tu causa me ha venido todo esto. Y dice que echaron suertes y la suerte cayó en Jonás. Y total es de que los marineros dijeron que no pese sobre nosotros la sangre inocente de este hombre, pero pescadito, pescadón, te querés tirar al agua, y pum, tiraron a Jonás. Y lo tiraron al mar. Verso 17. Entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Vuelvo y aterrizo y vuelvo a la carga con esto. La unción profética nunca se aparta. Porque después esto fue replicado, esto era profético, después lo replicó Jesús, ¿verdad? Y usted lo sabe. Y si no, le invito ahí a que usted vea ahí la Biblia. La generación
pecaminosa y adulterina demanda señal, pero no le será dada señal, sino la señal de Jonás profeta. Mire, como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ojo, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ese es un tema escatológico, lo dejaremos para otra oportunidad. ¿Qué hizo Jesús después de que murió? ¿Estuvo inerte? No, mi hermano. Ahí está en la Biblia, el libro de Job lo habla, el libro de los Efesios lo habla, el libro de Pedro lo habla. ¿Qué hizo Jesús después de que fue, al nomás fue sepultado? No va a pensar usted que Jesús estaba perdiendo el tiempo inerte ahí. No, pero ese es otro tema. No me voy a meter a ese tema. Entonces, mire, hermano, aquí mire la señal profética de Jonás. Estuvo 3 días. Ahora, adelantémonos y vayámonos al capítulo 2. Entonces, mire, Jonás estando, mire, yo cuando estudiaba este tema dije yo, ¿por qué ese pez grande no lo trituró? ¿Por qué ese pez grande, mire, con los grandes dientes que tienen esos peces grandes, no se lo comió? Imagínense que hubiera sido una ballena orca, o hubiera sido un tiburón grande, mire, y se lo hubiera comido, pero no pasó eso. Y estando porque era profético, hermano, era una admonición, dice Corintios en la versión antigua, o una enseñanza, pues. Pero vayámonos al capítulo 2, verso 3. Jonás estando ahí, mire, dentro del, yo me imagino a Jonás lleno de ácidos gástricos y en el pez de la ballena. Se pone a orar el hermano Jonás ahí, el gran Jonás le he puesto yo. Mire, el gran Jonás se pone a orar y vea esta oración. Me arrojaste a lo más hondo del mar. Solo agua veía yo por todos lados. Grandes olas cruzaban sobre mí. Verso 4 del capítulo 2 de Jonás. Llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. Me había hundido por completo. El mar me cubría todo y las algas se enredaban en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar. Pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios. Pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Aleluya. Cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Por fin Dios ordenó al pez, arroja a Jonás en la orilla de la mar. Mire, allá dice que el pez estaba en alta mar. Y aquí Dios le ordena al pez y le dice, lleva a Jonás. Así como mire, servicio VIP, ¿verdad? No tuvo que nadar Jonás, sino que le dijo, aquí dice, por fin Dios le ordenó al pez, arroja a Jonás a la orilla de la mar. O sea, ese pez grande, ¿cómo no se quedó encallado el pez? Plan de Dios, hermano. Pero llegó, mire, y lo llevó hasta allá y lo tiró ahí afuera. Entonces, capítulo 3, verso 1. Traducción lenguaje actual. Entonces, mire, pues ya Jonás primero se va para irse lejos, no entendió el propósito de Dios. ¿Verdad? Estando allá, que Dios puso una tormenta, preparó un pez grande porque era profético, se va Jonás hasta el fondo del pez y de ahí Dios le ordena al pez y le dice, ve a dejarlo así puro Uber, ve a dejarlo a la orilla ahí de la playa. Ahí lo sacó hasta la playa. Pero mire el plan de Dios, hermano. Dios te ha venido hablando, Dios te ha venido dando testimonio para un llamamiento ministerial. Dios te ha llamado para que hagas cierta actividad en diferentes ramas del servicio a Dios. Dios te ha estado hablando sobre decisiones que tienes que tomar y no has querido entenderlo. Pero Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios es el Dios que no abandona la obra de sus manos. Dios no te va a dejar. Dios solo pide que abras tu entendimiento y que comprendas el plan, el propósito eterno por el cual tú fuiste llamada, tú fuiste llamado. Pero estamos merodeando y sin entender a Dios, igual que Jonás, metidos en lo más profundo del vientre de ese pez grande. Pero hoy se marca un antes y un después. Hoy se abre un parteaguas y Dios te dice, hoy se marcará en tu vida un antes y un después. Capítulo 3, verso 1.
Dios volvió a hablarle a Jonás. Hoy, iglesia, Dios te vuelve a hablar. Hoy, hermano, Dios te vuelve a confirmar el llamado. Dios te vuelve a dar testimonio para el propósito por el cual tú fuiste llamado sobre esta tierra. Tú no eres producto de la casualidad. No eres producto de un accidente. No fuiste tirado con onda. Fuiste puesto sobre esta nación para un propósito específico, para un propósito eterno que no has cumplido y no has entendido, y por eso el Espíritu Santo te está hablando así hoy. Aleluya. Verso 1, Dios volvió a hablarle a Jonás y le dio esta orden. Allá, palabra de Jehová. No, aquí ya fue orden, aquí ya fue ordenanza. Al igual que con el profeta, mire, con el profeta Elías, dice que cuando se durmió en el alcornoque, enebro o encino, es lo mismo. Son cuestiones de ediciones y de lenguaje hebreo. Pero mire, alcornoque, encino o árbol es lo mismo. Dice que se durmió y le dijo, el ángel le preparó una torta y agua y le dijo, come y bebe. En la primera intervención no hubo mandamiento. En la segunda ya hubo mandamiento, porque dice que le preparó otra torta y agua y le dijo, come y bebe porque largo camino te resta. Cuando Elías había caído en un tremendo desánimo y en una tremenda opresión, no depresión, opresión. El profeta de fuego, imagínense. Y aquí Jonás igual, mire, aquí Jonás no entendió, no había entendido o no quiso aceptar el propósito de Dios. Y entonces, mire, volvió Dios a hablarle y le dio esta orden. Aquí ya hubo mandamiento, aquí ya hubo ordenanza. Mire, verso 2, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, anúnciales el mensaje que voy a darte. Esta vez, mire, verso 3, esta vez Jonás sí obedeció a Dios, se levantó, se fue a Nínive. Aquella ciudad era tan grande que para recorrerla toda se necesitaban 3 días completos. Aleluya. Verso 4, Jonás entró en la ciudad y durante todo un día estuvo anunciando, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y mire, estuvo anunciando, dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Entonces, mire, toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, decidió obedecer solo a Dios y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron. La otra edición dice que hicieron ayuno de 3 días. Todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, no comieron nada en ese día, ni agua. Si Dios te inspira un ayuno sin agua, hazlo. Si Dios te inspira con agua, lo puedes hacer. Pero no aguantes hambre. Bueno, entonces, hermano, ¿a qué me lleva a mí esta tremenda reflexión? Mire, Jonás sí visualizó, pero no aceptó el propósito de Dios. Entonces, ¿a qué reflexión te quiero llevar, amada audiencia? A la siguiente reflexión. Dios te ha mostrado el modelo. Dios te ha dado el llamado, pero tú sigues sin entenderlo o sigues sin aceptarlo, cuestionando. Es que si fulano de tal hubiera orado por mí, es que si tal vez, y es que, igual que Jonás, no entendiste, entonces Dios permite que un pez grande te trague. Ese pez grande puede ser financiero, ese pez grande puede ser una enfermedad, ese pez grande puede ser qué sé yo. Porque hoy no vamos a decir que va a ser literal, físicamente un pez grande, pero ese pez grande figurativamente puede ser algún problema, alguna situación que Dios te permita que tú entres a ese pez grande para mostrarte cuál es el verdadero propósito y que rindamos esas áreas vírgenes que no han sido conquistadas por el Espíritu Santo. Por eso, esta serie de mensajes yo la titulé también La humillación o el despojamiento, el camino al propósito, porque así fue como verdaderamente Dios logró que Nínive se arrepintiera, procesando al profeta Jonás. Aleluya. Y así Dios nos está procesando. Dios permite que muchas veces algunas peticiones que tenemos delante de su presencia no sean contestadas. Es un proceso. Dios permite que caigamos en hoyos financieros, en baches, mire, en qué sé yo, en letargos,
qué sé yo, no sé, un problema laboral, estudiantil, familiar, sentimental, matrimonial, qué sé yo, ponle tú la etiqueta y Dios permite que entremos ahí. ¿Para qué? Para que a la postre salgamos pulidos. Y así como lo hizo con Moisés, ese carácter así que se le salía el cobre al hermano Moy, en el de 40 años, y dice que salió nítido. Ese temor que tenía Job, lo metió 2 años y medio procesado y salió nítido. Pablo, que era prepotente y arrogante, le quitaron ese, mire, carácter prepotente y arrogante y después lo convirtieron en un siervo de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo con su pueblo. Eso es lo que Dios está haciendo con su iglesia. Nos está quitando la humanidad. Nos está quitando el viejo hombre. Nos está quitando esa carne que tenemos, que ha impedido que el plan, el propósito, que la preexistencia que nos fue mostrada desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dice el libro de los Efesios. Se pueda desarrollar y se pueda cumplir. Pero basta ya. Haz un alto. Alto, mire, oiga. Alto, mire, oiga, Dios te está hablando, aleluya, y nos está hablando para que entendamos y comprendamos qué es lo que verdaderamente Dios quiere para nuestras vidas. Dios te escogió para cosas grandes. Dios te escogió no para que estés sentado en una iglesia. Los que están en la iglesia ya son salvos. Afuera se están muriendo miles y miles de personas. La pandemia, números más, números menos. A nivel mundial, la pandemia se llevó 17 millones de personas en el 2020. Y según han anunciado, viene otro virus que va a entrar en vigencia. Yo no quiero dar fechas ni nada, y no quiero meterle miedo a nadie. Y la sangre de Cristo nos cubre. Pero viene otro virus mucho más contagioso que el COVID. Y algunos están diciendo que para mayo va a ser viral y mundial. Nosotros debemos de estar preparados para esos. Y Dios nos va a guardar, así como nos guardó del COVID. Y le digo, a mí me dio COVID en el 2020 y casi me muero. Estuve 21 días con oxígeno, pero no era mi tiempo. Y Dios me dejó y me escogió para este tiempo, para anunciar todavía sus virtudes. Aleluya. Y por eso estamos muy emocionados, muy contentos, muy alegres. Y venga lo que venga, vamos a seguir proclamando que Jesucristo es el Señor de nuestra vida y de Guatemala. Y entonces, mire, hermano, realmente Jonás no lo entendió. Entonces, mire, pues, ¿se cumplió el propósito de Dios con Jonás para Nínive? Sí, pero terminemos con Jonás. Pasémonos al capítulo 4. Mire, el libro de Jonás solo 4 capítulos tiene. Entonces, pero en el capítulo 4, mire, viene Dios y agarremos esta interrogante para nosotros. Capítulo 4, verso 1, traducción lenguaje actual. Jonás se enojó muchísimo. Mire, es que Jonás, qué tremendo. Jonás se enojó, eso dice esta edición. Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Verso 2, muy molesto le dijo a Dios, ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso fue que Jonás, por eso, mire, ahí realmente, hermanos, ya visualizándolo así, en Jonás se le activó el don de ciencia. Porque ahí Jonás vio que Nínive sí se iba a convertir. Pero Dios lo estaba mandando. ¿Verdad? Sigamos con la lectura. Cuando yo aún estaba en mi tierra, visualicé eso. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno. Te complaces de todos y es difícil que tú te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Mire qué atrevido era el Jonás, el gran Jonás. A mí me molesta eso, dice esta, y por eso la puse, fíjese, porque dice, a mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida. Si vas a hacer así, mejor mátame. Dios le preguntó a Jonás, ¿qué razón tienes para enojarte así? Y así Dios te pregunta, amada iglesia, ¿qué razón tienes para cuestionar tú a Dios? ¿Qué razón tienes para hacerte el importante y decirle un no a Dios? Por eso dijimos, no se vale que Dios te ruegue. No, no se vale. Sigamos. Entonces Jonás salió de la ciudad y se fue a un lugar donde podía verlo todo.
Luego cortó unas ramas y construyó un refugio para protegerse del sol. Se sentó bajo la sombra y se puso a esperar lo que iba a pasarle a la ciudad. Por su parte, Dios hizo brotar una planta. Esta creció y cubrió el refugio de Jonás. Así Dios le dio a Jonás una sombra mejor para que no sintiera tanto calor. Jonás quedó muy contento con aquella planta. Según cuentan algunos estudiosos, Jonás tenía algunas ulceraciones en la piel por los ácidos gástricos del pez grande. Eso no es Biblia, hermano. Eso lo cuentan algunos estudiosos de la Biblia. Verso 7, pero después Dios hizo que un gusano, es que a mí de veras, yo me la disfruté leyendo esto, pero después Dios hizo que un gusano viniera al otro día y picara la planta, y pronto se secó. Y cuando salió el sol, Dios mandó un viento tan caliente que el pobre Jonás casi se desmayaba. Era tanto el calor que Jonás quería morirse, y por eso gritó: prefiero morir que seguir viviendo. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó la planta? Mire cómo se lo fue llevando Dios. Y esas preguntas son para nosotros, hermanos. ¿Crees tú enojarte porque te quitaron un privilegio, porque no te tomaron en cuenta, porque no te pusieron, porque estás en un proceso, qué sé yo? Cualquier parecido es pura coincidencia. Entonces Jonás, mire, le dijo: por supuesto que sí, dijo Jonás, sin ella prefiero morirme. Dios le respondió a Jonás: ¿estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer? En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo de preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse, y hay muchos animales. Voy a parar ahí, porque mire, se me acabó el tiempo también. Pero lo que le quiero decir, querido hermano, es que mire, Jonás se enojó, pero al final, así, algo bravucón y a regañadientes, se cumplió el plan de Dios. No seamos regañadientes, cumplamos el plan de Dios, obedezcámosle a Dios desde la primera. Mire, el don de ciencia se le activó a Jonás, pero Jonás hubiera sido humilde, si hubiera evitado, pagar su pasaje, meterse a una tempestad. Algunos nos metemos a las tempestades porque queremos y no obedecemos a Dios, realmente. Pero realmente Jonás no entendió, pero mire, en los otros siervos de Dios que analizamos, lo entendieron y se cumplió el plan. Jonás no lo entendió, Dios lo procesó y también se cumplió. Para ir terminando, todavía le quisiera, así mire, solo leidito. Romanos 8:28, Reina Valera 19:09 o versión antigua como se le conoce. Y sabemos que a los que aman a Dios, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Y este texto, no vaya a pensar usted que únicamente es aplicable con ese proceso de la predestinación. Sí, por supuesto que sí, pero acá vemos que tú, la palabra de Dios nos dice que tú fuiste llamado conforme a un propósito eterno. Un propósito eterno. No un propósito así trivial, no, un propósito eterno. Debes de descubrirlo, debes de saber para qué Dios te rescató, para qué Dios te plantó en la congregación. Mira, hermano chulito, si tú estás de congregación en congregación, olvídate, Dios te planta en un lugar para que des fruto. Claro, entendemos también que hay procesos en donde el dueño de las ovejas es Jesús y Dios te puede mover, pero tienes que salir enviado de la casa, no peleando, no haciendo divisiones. Conforme al propósito son llamados. Entonces hay un propósito para cada uno. Y entonces, hermanos, para sintetizar esta serie de estudios, el mensaje o la conclusión de esta serie de estudios, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice la palabra de Dios así: que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, dice, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, ha sido creado en justicia, santidad de la verdad.
Esa es la conclusión de esta serie de mensajes. Y entonces, para terminar y ponerle la guinda al pastel, Efesios 3:11, Reina Valera 1960. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Entonces, queridos hermanos, la humillación, el despojamiento es el camino que nos lleva al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. No abandones el proceso. No le atribuyas despropósito a Dios en la estructura, en la modelación, en la prueba, en el desierto. Yo di un tema hace algún tiempo que se llama Las bondades del desierto. También di otro que lo titulé Los frutos del desierto. Aleluya, porque en el desierto es donde realmente podemos dar nuestra mejor versión. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Esta serie de estudios están disponibles gratis, no tienes que pagar absolutamente nada. Ahí está, y espero que te hayan sido de mucha bendición. Déjame bendecirte y déjame orar por ti en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, Dios, suplicándote y rogándote que por amor a tu santísimo nombre, tú tengas piedad y tengas misericordia de nosotros. Señor, ayúdanos a que ese viejo hombre vaya menguando. Como lo dijo Juan el Bautista, a mí me conviene menguar y a ti crecer. Señor, por favor, oro por todos aquellos que están ahorita, por mis hermanos, por nuestra amada audiencia, que están en un proceso, que están, Señor, están siendo procesados. Dale las fuerzas, dales testimonio que eres tú el que estás trabajando en sus vidas, que tú no abandonas la obra de sus manos, que pronto lo sacarás. Señor, ayúdanos, abre nuestro entendimiento para que más rápido entendamos, que no nos pase las de Jonás, sino al contrario, que podamos entender y aceptar y asimilar ese procesamiento, ese, Señor, esa modelación, esa estructura que muchas veces tú tienes para con tus hijos, para que a la postre podamos cumplir ese propósito eterno que dice Efesios 3:11. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a toda nuestra amada audiencia y te damos muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Todo lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada audiencia, damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que el Espíritu Santo nos concedió. Puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Ministerios Propósito Eterno. También puedes sintonizarnos los días lunes por la tarde de 6 a 6:30 de la tarde y también martes y jueves por la mañana de 7 a 7:30 de la mañana en nuestro programa Conociendo tu Propósito, que lo transmitimos por Radio Voz Evangélica de América, más conocida como Radio Vea, en el 1570 AM y sus plataformas digitales. También puedes enviar tus peticiones de oración y puedes marcar el número telefónico 5800-4348. Muchísimas bendiciones, que el Señor te guarde y te bendiga y hasta la próxima.